Glorificado es el Todopoderoso en esta hora. Grande y maravilloso es el Eterno, majestuoso y único, digno de toda honra y toda la gloria y toda la alabanza. En esta hora nos encontramos nuevamente en su presencia para seguir de parte de Él oyendo su dirección en nuestra edificación. Saludos a todos los amados del Señor en todo el mundo, que por la misericordia del Señor nos permite sentarnos a la mesa y cenar. En esta hora continuamos en el sexto sello apocalíptico. Sexto sello apocalíptico que a la letra dice en Revelación 6, verso 12 hasta el 17. Me permitiré dar lectura a las palabras del Eterno. Dice así: y miré, cuando él abrió el sexto sello, he aquí fue hecho un gran terremoto. El sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se puso toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. El cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas, y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, y ¿quién podrá estar firme? Es las palabras del sexto sello de Revelación del capítulo 6, verso 12 al 17. Este sello nos llevará todo el capítulo 7 también de Revelación. Hoy vamos a iniciar con las primeras palabras. Y miré cuando él abrió el sexto sello, y aquí fue hecho un gran terremoto. Entonces, el tema, y he aquí fue hecho un gran terremoto. Vamos a iniciar la parte 1 de este sello con este punto descriptivo. Que el Señor eterno, poderoso, nos enseñe, nos guíe y abra nuestros entendimientos. Glorioso es mi eterno Salvador. Bendito su nombre poderosísimo. Vamos a un contexto de la Escritura en Isaías capítulo 29. Isaías 29, 1 al 8, para contextualizar esta enseñanza sobre el gran terremoto.
Ay de ti, Ariel, ciudad donde habitó David. Añadid un año a otro, mátense víctimas. Mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel. Porque asentaré campo contra ti en derredor, y te combatiré con ingenios, y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como de pitón, y tu habla susurrará desde el polvo. La muchedumbre de tus extranjeros será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa. Será repentinamente en un momento. Del Señor de los ejércitos será visitada con truenos y con terremotos, y con grande ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Será como sueño de visión nocturna, la multitud de todas las gentes que pelearán contra Ariel, y todos los que pelearán contra ella, y sus ingenios, y los que la pondrán en apretura. Será como el que tiene hambre y sueña, y parece que come, mas cuando despierta su alma está vacía. O como el que tiene sed y sueña, y parece que bebe, mas cuando se despierta se halla cansado, y su alma sedienta. Así será la multitud de todas las gentes que pelearán contra el monte de Sión. La lectura, Isaías 29, verso 1 al 8, para el contexto de nuestra enseñanza en esta hora. Vamos a iniciar un panorama descriptivo para no olvidar por qué el Señor nos ha venido hablando tan especial de esta manera, dedicándonos tiempo, trayéndonos muchas palabras profundas, porque uno de los puntos es que Él quiere que le entendamos. Para panorama descriptivo de la forma en que el Señor nos ha venido explicando. Panorama descriptivo de evaluación de lo físico y lo espiritual, de la historia de la creación desde un principio hasta la teofanía del Eterno en su humanidad sobre la tierra, y luego su teofanía en la potencia de su Espíritu Santo edificando su pueblo y salvándolo del maligno. En esa evaluación entra revelación con el mensaje a las comunidades de revelación, dirigiéndose a los mensajeros representando todo el mundo ministerial, ángeles, las estrellas, y a los candeleros, su comunidad. Y de esa evaluación, en el 3:20 de revelación, donde después de esa evaluación el Señor quedó afuera. Ya en el 4:1 de revelación, la puerta sigue abierta en el cielo. Viene el nuevo panorama de evaluación en Revelación 6, los 4 jinetes. El quinto sello, el clamor, el dolor desesperante de todas las almas que murieron por el testimonio y la palabra del Eterno, pero que no alcanzaron galardón, solo sus vestiduras blancas. Por eso es su clamor por venganza de los que moran en la tierra. El sexto sello es la continuidad del panorama descriptivo de evaluación para ver si hay alguien que se torne a él y le siga por encima de todas las cosas. Eso es una pequeña evaluación para que no se nos olvide por qué el Señor nos ha venido hablando de una manera tan especial. No olvidarlo, porque aquí en Revelación, este sexto sello inicia con
un gran terremoto, y vuelve otra vez el Señor a darnos descripciones revelativas, porque está mirando quién le sigue por encima de todas las cosas, aunque eso signifique renunciar a la gloria de los hombres, a las glorias económicas, pero lo que es de parte del Señor, así será por encima de todas las cosas. Bueno, ¿qué nos muestra el terremoto? El terremoto nos muestra los cimientos de las iglesias y los estados estarían terriblemente sacudidos. El terremoto nos muestra los cimientos de las iglesias y los estados. Estarán o estarían terriblemente sacudidas por las palabras del Todopoderoso. Terremoto es lo mismo que un temblor. Es la conmoción de lo que está pasando por las palabras del Todopoderoso, que nos está sacudiendo a través de la enseñanza. Yo entiendo, porque muchos todavía no dan un like, que significaría un amén, un así es. Hay muchas cosas personalmente y hay mucho en juego en medio de todos aquellos cimientos que podríamos meternos ahí, ¿por qué? Pero ya el mundo lo sabe. Las sacudidas que está haciendo el Señor a través de esta palabra, porque nos hemos encontrado con cosas que jamás nos las habían explicado de esa manera. Es porque son misterios. Por eso es que Revelación 8:5 habla más de terremotos y añade otras cosas. Terremotos, voces y relámpagos. Igualmente, Revelación 11:13, terremotos, voces y relámpagos. Aquí solamente, en este sello, nos inicia con el terremoto, la conmoción de lo que está ocurriendo, porque muchos estados fundamentales de las iglesias se le están sacudiendo los cimientos por el poder de la palabra del Todopoderoso, y sus estados y los estados mundialmente están terriblemente siendo sacudidos. Hay algo en Primera de Reyes 19, Primera de Reyes 19, 11, pues, hay un pasaje que vivió el profeta Elías. 19, Primera de Reyes 19, 11 dice: y él le dijo, sal fuera, ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí el Señor que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Mas el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, mas el Señor no estaba en el terremoto. Puse como punto de ese
versículo, mas el Señor no estaba en el terremoto. Ahí vemos en Elías representando la profecía. Y el punto exacto realmente del Señor en dónde es que está, pero no estaba en ese gran terremoto que vivió el profeta Elías allí. Aquí habla en Revelación cuando él abrió el sexto sello. Solo con abrir el sexto sello aconteció, he aquí, un gran terremoto. En Isaías, en el verso 8 de 29 dice, en el verso 7, el 6, del Señor de los ejércitos serás visitada, con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Miren los puntos. Aunque el Señor habló proféticamente a través del profeta Isaías a su pueblo. Dice, la visitación del Señor de los ejércitos serás visitada, la visitación del Todopoderoso a través de todos los tiempos. Dice, con truenos, terremotos, ruido, torbellino, tempestad y llama de fuego consumidor. Para analizar, está hablando de juicio. Los sellos de revelación son juicios. ¿Cuántas enseñanzas nos dedicó el Señor con el asunto de los jinetes para explicarnos el mal en el pueblo? Que aunque estén hablando de él, hay un problema espiritual serio delante de su presencia. Por eso este sexto sello es tremendísimo. Si el que no haya entendido lo de los 4 jinetes, creo que muy difícilmente va a entender las descripciones de este sexto sello. Porque va a ser movida las estructuras fundamentalistas en las cuales fuimos sembrados, cimentados, nacimos, crecimos y morimos. Entonces, uno dice, pero ¿por qué trajo este capítulo de Isaías todo? Mire el significado de Ariel. Es algo que hace mucho rato uno pasaba por esos pasajes y no sabía de qué era lo que estaba hablando el Señor, porque pues no teníamos el entendimiento, no teníamos la revelación, la profundidad de ese misterio. Ariel en hebreo significa león de Dios, nombre que se utiliza como símbolo de valor y es el emblema de la tribu de Judá. Oiga, eso tremendo. Allá nos va dando una dirección. Ariel en hebreo significa león de Dios, nombre que se utiliza como símbolo de valor y es el emblema de la tribu de Judá. Dice, será visitada con truenos y terremotos, pues Jerusalén se convertirá en lo que significa su nombre. Y en la Biblia, Ariel es uno de los nombres de Jerusalén y se identifica con el templo de Jerusalén. Por eso es que dice el verso 1, ay de ti Ariel, ciudad donde habitó David. O sea, es un nombre simbólico para Jerusalén. Ay de ti Ariel, ciudad donde habitó David.
Dice, añadid un año a otro y mátense víctimas. Está hablando de los juicios sobre Jerusalén. Y si está hablando sobre los juicios sobre Jerusalén, si está hablando de David, está hablando de Judá, está hablando de Jerusalén, está hablando de Israel, pues nos está hablando a todo el mundo. Los que estamos luchando por realmente alcanzar las glorias del Eterno, alcanzar las provisiones eternas del Todopoderoso. Este terremoto tiene que ver con Mateo 24:7. Ahí el Señor nos va dando los misterios sobre Mateo 24. Mateo 24:7. Dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. En la enseñanza del jinete, el caballo amarillo, donde el Señor nos mostró la muerte por estos elementos que está mencionando aquí. Eso era cumplimiento también de estas palabras de Mateo 24 dichas por el Eterno. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Pero traigo a cita estos puntos, como también Marcos 13:8, Marcos 13:8, donde dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, y principios de dolores serán estos. Eso de alborotos entra ahí en el sexto sello sobre esos terremotos. ¿Qué pasa cuando hay un terremoto? Cuando hay un temblor, hay estupor, hay desespero por todo lo que está ocurriendo y lo que está pasando. Lucas 21:11. Y habrá grandes terremotos y en varios lugares hambres y pestilencias, y habrá espantos y grandes señales del cielo. Estamos viviendo una realidad. Esas profecías son cumplidas en los jinetes, en el jinete del caballo amarillo, y aquí en el sello de revelación sobre ese gran terremoto, por el estupor, el estruendo, lo que pasa, la conmoción de lo que el Señor está haciendo a través de su palabra, mostrando a su pueblo la contradicción en la que se ha movido a través de todos los tiempos. Mateo 27:54. Mateo 27:54. Bueno, voy a leer el 51. Después el Señor nos traerá la enseñanza directa sobre la hora novena, pero dice, y aquí el velo del templo se rompió en dos de alto a abajo, y la tierra tembló, y las piedras se hundieron. La tierra el ser humano tembló, las rocas se
hundieron, se despedazaron. Todo ese fundamento doctrinal se tiene que desmenuzar, pero en continuidad del sexto sello está hablando de unos puntos tremendos que tienen que ver con esto. Y abriéronse los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salidos de los sepulcros después de su resurrección vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, diciendo verdaderamente, Hijo de Dios era esto. Pues trayendo un poquito el contexto sobre el terremoto de lo que pasó allí con la muerte de mi Señor Jesucristo, que después ya en el tema sobre la hora novena entraremos directamente a enfocar punto por punto con la ayuda del Señor, dándonos el entendimiento de aquellos detalles. Hechos 16, 26. Hechos 16, 26. Dice así: entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían y luego todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos se soltaron. Esto no fue un evento aparte que ocurrió y no más. Esto es un evento profético, porque la continuidad del sexto sello tiene que ver con estos puntos. Esto tiene discernimiento espiritual poderosísimo. Entonces fue hecho de repente, bueno, el 25 dice, mas a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Pablo y Silas representando las palabras del Señor, representando al Señor en su adoración. Mire lo que ocurrió. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto. Cuando hay un testimonio espiritual poderoso, uno de los del desenvolvimiento de aquello, un fruto de aquella adoración, de ese testimonio del Señor, es que tiene que temblar cualquier cimiento profundo que haya estado, tiembla. Dice, en gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel, los cimientos de la cárcel se tienen que mover. Se movían. Y luego todas las puertas se abrieron. Y las prisiones de todos se soltaron. Y despertando el carcelero, ¿qué le produjo que el carcelero despertara? Todo ese terremoto de lo que pasó. Bueno, no me voy a profundizar ahí porque ya voy a terminar con este panorama de lo que es el terremoto. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían y luego todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos se soltaron. Cada palabra tiene su propio entendimiento con revelación de parte del Todopoderoso. Estos puntos importantísimos para los que continúan, porque viene el que sigue. El sol se puso negro, la luna se convierte en sangre, las estrellas caen, todo es movido, los cimientos son movidos cuando hay una poderosísima palabra del Señor, no hecha ni dirigida carnalmente,
sino por el poder de la palabra del Señor. Esa conmoción, ese temblor, ese terremoto es por todos los cimientos de las iglesias mundialmente y los estados, cuando es terriblemente sacudida por el poder del Señor. Por eso prepárese para lo que viene, amado, pero no para repeler las palabras del Señor, porque en ese sello está mostrando los que se esconden bajo sus propias rocas y bajo sus propios montes, porque no pueden recibir la mirada del poderoso. Y por eso el verso 17 es donde continúa, donde habla de la ira que viene o que es venida. Y cierro nuevamente con el pasaje de Isaías para que no se nos olvide, y es panorama y queda en la mesa de estudio para que el Señor te dé sabiduría, entendimiento. Ay de Ariel, ciudad donde habitó David, añadido un año a otro, mátense víctimas. Mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolada y triste, y será a mí como a Ariel. Porque asentaré campo contra ti en derredor, y te combatiré con ingenios, y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, testimonio desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como de pitón, y tu habla susurrará desde el polvo, y la muchedumbre de tus extranjeros será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa y será repentinamente en un momento. Del Señor de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Prueba. Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las gentes que pelearán contra Ariel, y todos los que pelearán contra ella, y sus ingenios, y los que la pondrán en apretura. Será como el que tiene hambre y sueña, y parece que come, mas cuando despierta su alma está vacía. O como el que tiene sed y sueña, y parece que bebe, mas cuando se despierta se halla cansado y su alma sedienta. Así será la multitud de todas las gentes que pelearán contra el monte de Sión. Amados, no tome nota de los pasajes profundos que el Señor nos está dando. Yo te estoy compartiendo la revelación que mi Señor me está dando. Tú tienes que ir por tu propia revelación de parte del Señor. Guía y dirección, no tienes que creerlo porque lo está diciendo este servidor. Tú tienes que creerlo porque tienes que confirmar que son las palabras del Señor y que el Señor te confirmará lo que nos viene trayendo, porque tanto como el Señor me ama a mí, el Señor te ama a ti. Y como te ama a ti, también ama a los tuyos. Y como ama a los tuyos, también ama al mundo. Y como ama a Israel, también ama a los musulmanes. Y como ama a los musulmanes, también está amando a los árabes. Y así sucesivamente. Y como ama a su pueblo llamado iglesia, también ama a su pueblo llamado gentil. Por eso los reunió a todos en un solo pueblo para hablarnos a todos, como dijo Pablo, porque él metió a todos bajo incredulidad para tener de todos misericordia, gloria, honra y magnificencia para el Todopoderoso. Nos veremos en la próxima enseñanza. Bendiciones, mi hermano Carlos Alfaro, mi hermano Juan Quinto, mi hermana Sandra Contreras, mi hermano Dairo Uribe, Mario Sierra y todos los amados del Señor que están viendo este en vivo.
y lo van a compartir con todos los demás que lo van a ver de aquí en adelante. Bendiciones del Altísimo y nos veremos en el próximo punto del sexto sello apocalíptico. Glorificado es el Todopoderoso. Dios les guarde.